vietnamitas de alta velocidad en formación de ataque. Cuando se hizo evidente que estos torpederos intentaban una acción ofensiva, el Maddox, de acuerdo con las prácticas navales, efectuó 3 disparos de advertencia contra las proas de los barcos que se acercaban. Desde 1965 hasta noviembre de 1968, los bombardeos sobre el norte son sistemáticos. Las propias fuentes del Pentágono se refieren a casi 2.000 misiones en febrero de 1966, más de 5.000 en abril, 7.300 en junio, 10.000 en julio y 12.500 en septiembre. Cuando ocurrió el segundo incidente, pensamos que los norvietnamitas intentaban echarnos fuera del Golfo de Tonkin. Nos vimos obligados a tomarlo más en serio. El presidente Johnson impuso represalias contra las bases militares de Vietnam del Norte. Los comunistas estaban usando el Golfo de Tonkin como una vía navegable para las infiltraciones de sus hombres y de municiones por mar contra los survietnamitas. Dean Rusk, exsecretario de Estado de la administración Johnson hasta el 20 de enero de 1969, aclara la postura de la Casa Blanca sobre este incidente. La presencia de soldados norteamericanos también va en aumento. Según cifras oficiales, en 1964 había estacionados 23.000 militares en Vietnam del Sur, contingente que alcanzaría el 500.000 en 1968. La firma del Tratado de la Organización del Sudeste Asiático, SEATO, en septiembre de 1954, y las cartas enviadas a Diem por los presidentes Eisenhower y Kennedy, en las que se comprometían a apoyar a Vietnam del Sur, son utilizadas por la administración Johnson para justificar su intervención militar en el sudeste asiático. La manera como actuamos en Vietnam era la misma respuesta si otros tratados de seguridad hubiesen sido desafiados. Estaba en juego la fama de los Estados Unidos en lo concerniente a su fidelidad a los tratados de seguridad. No era un simple caso de promesas vacías y prestigio. El Comité Central del FLN emite en 1965 un comunicado acusando a Estados Unidos de incumplir los acuerdos de Ginebra y promover la guerra. Al mismo tiempo, insisten en que Vietnam del Sur debe ser un país independiente, democrático, pacífico y neutral, como paso previo a la reunificación nacional. El gobierno de la República Democrática de Vietnam se pronuncia en los mismos extremos. Las tropas norteamericanas ponen en marcha la operación Rolling Thunder, que resulta un fracaso, y desembarcan sus primeros efectivos en Da Nang. En Saigón, la guerrilla comete 2 atentados con desenlaces trágicos. Uno contra la embajada USA, con el saldo de 20 muertos y 175 heridos. Y otro contra un restaurante flotante con más de 40 muertos. En junio, tras un nuevo golpe de Estado, el vicemariscal Nguyen Cao Ky derroca a Cang y es nombrado presidente. El general Nguyen Van Thieu es designado jefe del comité militar. La guerra civil es toda una realidad. El año 1965 concluye con un sabotaje a la base aérea de Bien Hoa, por el que son destruidos 40 aviones de la USAF. Durante la Navidad, Ho Chi Minh mantiene correspondencia con el Papa Pablo VI. En enero de 1966, Estados Unidos ofrece un proyecto de paz basado en 14 puntos, pero sin un compromiso firme de cesar los bombardeos. Johnson, que reafirma su apoyo al nuevo régimen de Saigón, se entrevista con Cao Ky y Van Thieu en Honolulu. A finales de año, el inquilino de la Casa Blanca convence durante la conferencia de Manila a sus aliados para que envíen tropas a Vietnam. Destaca la aportación de 50.000 soldados surcoreanos, conocidos como los Tigres Luchadores, que se comportan como el ejército expedicionario más cruel, y 4.500 australianos. España contribuye de una forma simbólica. El enviado de Johnson, Cabot Lodge, visita nuestro país y se entrevista en San Sebastián con el ministro de Asuntos Exteriores, Castilla.
Seguidamente se traslada a Madrid, donde consigue del gobierno del general Franco una ayuda sanitaria. Una docena de médicos y enfermeros españoles parten para Vietnam, donde algunos de ellos son destinados a la base de Go Cong, en las inmediaciones de Saigón. Đến năm 1966 thì đế quốc Mỹ. En el año 1966 llegaron más de medio millón de militares americanos y de sus países satélites, más los traidores del ejército de Saigón, para combatirnos y aniquilarnos. Utilizaron armas de lo más modernas, excepto la bomba atómica. De Manila, el presidente Johnson viaja a la base vietnamita de Cam Ranh, acompañado de Westmoreland, para levantar la moral de su ejército, que se encuentra bajo mínimos. McNamara aconseja a Johnson el cese de los bombardeos y la promesa de la retirada de las tropas si el Vietcong se mantenía fuera del conflicto. Pero el presidente, en su mensaje a la nación el 10 de enero de 1967, anuncia a sus ciudadanos que el final no está cerca. La fiesta del Tet, el Año Nuevo vietnamita, trae consigo una tregua que es aprovechada por los soldados norteamericanos para disfrutar del espectáculo de Bob Hope y sus bailarinas. Hanoi hace una nueva oferta de paz si se detienen las hostilidades aéreas. Washington contesta con nuevos bombardeos. Aunque esta arrogancia no se corresponde con los resultados militares. 1967 es un año de derrotas para el ejército USA. La operación más importante, Jackson City, desarrollada al noroeste de Saigón, fracasa estrepitosamente. Westmoreland utiliza 25.000 hombres y en solo un mes obtiene más de 6.000 bajas. Al noroeste de Saigón se encuentra la población de Cu Chi, que los vietnamitas convierten en su mayor acuartelamiento, pero con la salvedad de que está construido bajo tierra. Las fuerzas del FLN y del Vietcong se esconden y emprenden sus acciones utilizando una red subterránea de varios kilómetros que llega hasta las puertas de la capital. Miles de guerrilleros viven bajo tierra sin que los soldados norteamericanos puedan dar con ellos y defenderse de los ataques por sorpresa. Hacen vida de topos y se organizan como en una ciudad construida en la superficie. El coronel Hoat luchó en esta zona. Cuando se vive sobre la tierra, el aire que se respira da a los seres una vida normal. Bajo la tierra, el aire no tiene suficiente oxígeno, pero si uno está mucho tiempo, días, años, termina por acostumbrarse. Las tropas de Saigón y de Estados Unidos utilizan máquinas demoledoras, líquidos incendiarios y perros adiestrados para destruir los túneles y dar con sus entradas, pero no lo logran. Hoy día se conservan en Cu Chi algunos de los cuarteles generales del Vietcong bajo tierra. Los vietnamitas los muestran con orgullo a los todavía pocos turistas que visitan el país. La guerra sigue su marcha y en las batallas de Dak To, Gio Dinh y Khe Sanh, el Ejército de Liberación demuestra la experiencia acumulada en los últimos años. Mientras tanto, se producen manifestaciones contrarias a la guerra en todo el mundo. En Estados Unidos se repiten actos de protesta en las principales ciudades, con el no de populares como Cassius Clay, Martin Luther King y su esposa, Candice Bergen, Jane Fonda. Joan Baez pone su voz contra los bombardeos. En Europa, la gente sale a la calle en París, Milán y Londres. En la capital del Támesis se suman a los actos Vanessa Redgrave y Mia Farrow. También se producen manifestaciones de signo contrario en Nueva York, donde 100.000 personas dan su apoyo al presidente Johnson. En Berlín Occidental, un grupo de manifestantes quema una bandera del Vietcong. La opinión pública norteamericana conoce un informe redactado por el Instituto de Análisis de la Defensa en el que señala que las bombas no habían servido para minar la moral de los norvietnamitas. Para Dean Rush, algunas acciones no resultaban operativas porque las decisiones no se tomaban unitariamente.
Con McNamara nos hicimos la pregunta más de una vez sobre el logro de un comando militar, un comando unificado por allí. Pero me dijo que tenía tantos problemas con el personal de Johnson que no quería meterse en ello. Pero había por lo menos 3 cuarteles generales. Cada uno tenía su idea propia para ganar la guerra. Durante el mes de septiembre de 1967 se producen cambios en Saigón. Thieu es elegido presidente y Cao Qui pasa a la vicepresidencia. Johnson lanza una oferta de paz en la Conferencia Nacional Legislativa, celebrada en San Antonio, ciudad que aporta su nombre a la nueva doctrina de la Casa Blanca. Westmoreland declara que el final de la guerra está cerca y pone en funcionamiento en la zona fronteriza del paralelo 17 la denominada Línea Electrónica McNamara contra las infiltraciones. El Tribunal Russell, presidido por el premio Nobel británico Bertrand Russell, condena a Estados Unidos como culpable de delito de genocidio tras demostrar que ha bombardeado centros civiles como colegios y hospitales y los diques del sistema hidráulico de Vietnam del Norte. El tribunal está formado por prestigiosos intelectuales y pacifistas de todo el mundo. 1968 arranca con la expectativa de una nueva tregua. El secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, realiza una serie de contactos durante el mes de febrero con representantes de la República Democrática de Vietnam y del FLN y traslada sus ofertas de negociación a Estados Unidos. Suspensión de los bombardeos y compromiso de Hanoi de entrevistarse con delegados de la Casa Blanca en un plazo de 48 horas. La respuesta de Johnson vuelve a ser negativa. El gobierno de Vietnam del Norte se encuentra en una posición ventajosa, ya que el 30 de enero había lanzado con éxito sobre territorio del sur la conocida como Ofensiva del Tet. En Saigón, efectivos del FLN incluso habían asaltado la embajada USA y la habían ocupado por espacio de 24 horas. Aquella noche fuimos con algunos amigos a un mercado de Saigón y los vietnamitas ya habían preparado sus petardos para la fiesta. Me había acostumbrado a su sonido y cuando la ofensiva empezó de verdad a las 2 o 3 de la madrugada, ya me había acostado en mi habitación del hotel. Oí ruido y pensé que eran los petardos. A Susan Sharman le tocó vivir de cerca la ofensiva del Tet y los enfrentamientos en las calles de la capital. Funcionaria del Departamento de Estado, estuvo destinada en la embajada en Saigón desde el verano de 1967 hasta noviembre de 1969. 20 años después, recuerda las atrocidades de la policía survietnamita. Detuvieron a 2 jóvenes que no debían tener más de 15 años. Llevaban puestos sus trajes orientales cortos. Me acuerdo que ella tenía el pelo largo, negro, hermoso, que cubría toda su espalda. Parecían simplemente asustados. Los empujaron para ponerse de rodillas, doblaron sus brazos por detrás de sus espaldas y los mataron a tiros. El avance de las tropas de la República Democrática de Vietnam es generalizado. Según cifras del propio Pentágono, llegan a atacar 34 capitales de provincias, 64 de distrito y todas las autónomas. Para el general Giap, uno de los responsables de la ofensiva, sus resultados fueron positivos y discrepa de quienes mantienen que la ofensiva del Tet fue una victoria pírrica. Después de la ofensiva se produjo una desescalada y más tarde llegaron las negociaciones. En los combates que siguieron a la ofensiva de los primeros días, plena de éxitos, sufrimos ciertas pérdidas, pero en conjunto fue una gran victoria militar y política. Los norteamericanos incluso lo reconocieron. Nguyen Thi Binh, ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno Provisional de la República de Vietnam del Sur, recogería más tarde en París los frutos de la ofensiva del Tet. Después del Tet Mau Tan, el gobierno de Johnson sabía que no podía ganar al pueblo vietnamita militarmente. Por lo tanto, aceptaron sentarse en la mesa de conferencias de París. Tras la derrota militar, se origina un fuerte debate interno en Washington que acaba con la sustitución de McNamara por Clark Clifford y Westmoreland por el general Creighton Abrams.
Johnson paga su desgaste belicista en las elecciones primarias de su partido, siendo derrotado por Eugene McCarthy. Robert Kennedy, hermano del presidente asesinado, anuncia su candidatura y se pronuncia por una salida negociada. El 31 de marzo, el presidente Johnson acude a la pequeña pantalla y se dirige dramáticamente a todo el país. He ordenado a nuestros aviones y unidades navales que no lancen más ataques contra la República Democrática de Vietnam, salvo en la región que se encuentra al norte de la zona desmilitarizada, y anuncia que no piensa presentarse a una reelección. Los primeros soldados son repatriados. Unos llegan heridos, otros por su propio pie. Johnson los homenajea con su presencia. Cuando regresé a casa, no podía creerlo. En los colegios estaban en contra de nosotros. Nuestra gente estaba en contra, dispuesta a escupir a los soldados norteamericanos que volvían. Temíamos usar uniforme en casa. Era una locura, realmente una locura. Allí estaba uno exponiendo su vida y ellos quemando la bandera americana y escupiendo en tu uniforme. Hanoi y Washington llegan a un acuerdo para iniciar una fase de conversaciones, pero antes de fijar la fecha para el primer encuentro, tienen que ponerse de acuerdo sobre el marco de las reuniones, tarea que resulta ardua. Vietnam propone las ciudades de Phnom Penh y Varsovia, mientras que Estados Unidos se pronuncia por un buque indonesio fondeado en alta mar. Finalmente, ambas partes admiten el ofrecimiento francés de París y el 13 de mayo de 1968, ambas delegaciones se reúnen a orillas del Sena en medio de los acontecimientos del Mayo francés. La delegación de los norvietnamitas exige la participación del FLN en las negociaciones. La primera condición era la retirada de todos los americanos de Vietnam del Sur. La segunda, establecer un gobierno de coalición con todas las personas que desearan la paz, la independencia y la neutralidad. En medio de las conversaciones, Johnson ordena la vuelta de los bombarderos. El escritor Peter Weiss y su esposa visitan Hanoi y a su vuelta denuncian las agresiones contra la población civil. Según el autor de Maratzade, la media de las operaciones aéreas diarias era de 152 raids en mayo y 170 en junio. En noviembre, en fechas preelectorales, la Casa Blanca anuncia el cese de las incursiones y representantes del FLN asisten por primera vez a una reunión de París, donde insisten en la desaparición de la administración Thieu. Los americanos querían una mesa rectangular, lo que significaba que debía de tener dos lados, un lado comunista y otro nacionalista. Este hecho no cuadraba con la realidad de Vietnam. Propusimos que debía tener 4 lados, uno para los americanos, otro para el gobierno de Saigón, un tercero para el antiguo gobierno de la República Democrática de Vietnam y otro para el gobierno provisional del sur. El gobierno de Saigón se resiste a participar en un encuentro con delegados del FLN y convence a Estados Unidos a que vuelva a sus planteamientos de negociaciones bipartistas. El presidente Thieu declara: "No soy el único obstáculo. Hay 17 millones de Thieu que se oponen". En medio de este contexto político y militar, el republicano Richard Nixon llega a la Casa Blanca y se encuentra con más de medio millón de soldados destinados en Indochina. Nixon coloca al frente de la embajada de Saigón a Cabot Lodge, que ya había ocupado el cargo durante la administración de Diem. Con el nuevo presidente también llega el controvertido Henry Kissinger, que ocupa la Secretaría de Estado. En enero de 1969 publica el artículo The Vietnam Negotiation en la revista Foreign Affairs, que va a marcar los planteamientos sobre Vietnam durante la era Nixon. Kissinger, que aboga por la formación de un gobierno salido entre el FLN y el equipo de Thieu, condiciona la retirada de Estados Unidos a la de la República Democrática de Vietnam del Sur. La línea Nixon-Kissinger se presenta como una estratagema para demorar la solución final en un claro intento de coreanizar la situación. La Casa Blanca acuña el término vietnamización, es decir, una mayor participación del régimen y el ejército de Thieu en la contienda.
La búsqueda de una guerra civil, con asesinatos a sangre fría, como el de este guerrillero, a manos del jefe de la policía de Saigón, Nguyen Van Gon Loan, imágenes que obtuvieron el premio Pulitzer. Otras imágenes con Pulitzer que quedaron grabadas en las retinas de los telespectadores son las de la niña Phan Thi King Phuc, huyendo de las bombas con el cuerpo quemado por los efectos del napalm. King Phuc sobrevivió y en la actualidad reside en Ho Chi Minh, nombre que sustituyó a Saigón tras la guerra, donde estudia medicina. En junio de 1969, Nixon se entrevista con Thieu en la isla de Midway y, siguiendo los planes de la vietnamización, acuerdan la retirada de 25.000 soldados, la mayoría destinados a labores burocráticas en Saigón. La capital de la antigua Cochinchina cada vez se parece más a un mercado negro donde todo se vende y se compra y a un burdel para militares. Nixon visita Saigón y días más tarde trasciende a la opinión pública que ha intercambiado cartas con el presidente Ho Chi Minh. El dirigente vietnamita insiste una vez más en la retirada de todas las tropas norteamericanas antes de entrar en negociaciones. Pero el padre de la independencia vietnamita no viviría para festejar la victoria de su pueblo. El 3 de septiembre fallece y su entierro se convierte en un plebiscito contra la guerra. Tío Ho, como era llamado por sus seguidores, había vivido los últimos años de su vida en una vivienda de bambú y madera que se había hecho construir junto al palacio de los antiguos gobernadores generales franceses. En esta morada se recluía durante los bombardeos y se reunía con su gabinete. Junto a ella, el pueblo vietnamita ha levantado un mausoleo que guarda los restos de Ho Chi Minh. Está situado en la plaza de Ba Tinh, el mismo lugar donde había declarado la independencia en 1945. Sus restos son venerados todos los días por miles de ciudadanos. Ho es sustituido por Pham Van Dong, su inseparable amigo, con el que había fundado el Partido Comunista de Vietnam. La oposición a la guerra también cada vez es mayor en Estados Unidos. Nixon lo tiene tan mal en su propia casa como en Vietnam. En octubre y noviembre de 1969 se suceden multitud de manifestaciones reclamando una moratoria. Los americanos hacia 1968 llegaron a la conclusión de que si nosotros no podíamos decirles cuándo iba a terminar la guerra, mejor sería arrojar la toalla y salir de Vietnam. La situación se agrava cuando los norteamericanos se enteran por la televisión de un hecho deleznable, la masacre de My Lai. Los hechos se remontan al 16 de marzo de 1968, cuando 3 platoon o pelotones de la 11ª Brigada habían asesinado a una centena de campesinos en la aldea de My Lai, en el distrito de My Son. La acción, encuadrada dentro de la operación Pink Village, que contemplaba la destrucción de refugios del Vietcong, estaba dirigida por el capitán Ernest Medina y por el teniente William Calley. De la masacre solo sobrevivieron 2 niñas, Bo Thi Lien y Phan Thi Trinh. Khi bọn Mỹ đến My Lai, lúc đó là tôi đang ở dưới hầm cùng với ông tôi và bà tôi, thì chúng đã đổ quân xuống và sau một đợt đổ quân thì chúng ập đến các. Cuando los americanos llegaron a My Lai, me encontraba en el refugio con mis abuelos. Los americanos entraron en el pueblo y comenzaron a buscar en todos los refugios. Có những người như là cô ruột tôi, chúng đã giết cô và sau đó. En total mataron a 97 personas. 33 de ellos eran miembros de mi familia. Và cuối cùng là chúng đã giết bà tôi cùng ở trong hầm. Una tía mía había muerto y su hijo pequeño seguía mamando. Cuando los soldados lo vieron, le mataron con la bayoneta. Không để một cái gì còn sống lại, tức là đốt sạch, giết sạch và phá sạch, không để một mục tiêu nào di động. Bo Thi Lien solo tenía 11 años cuando ocurrieron los hechos. En la actualidad trabaja en el Museo de la Guerra de Da Nang. Phan Thi Trinh, la otra niña, tras el suceso, nunca ha querido abandonar su pueblo. Nos recibe en el lugar donde estaba la casa de Do Trung, como se puede leer en un cartel. Nos reunieron delante de la casa, en el patio, donde empezaron a fusilarnos. Afortunadamente pude escapar y huí a mi casa. Allí me encontré a mi abuela paterna muerta dentro de un armario. Asustada, me refugié en un escondite.
Cuando todo estaba en calma, salí y vi a toda mi familia tendida en el suelo, muertos. Thì những người bà con trong gia đình tôi bị chúng bắn cháy tại hè nhà. El ejército, que no había abierto ninguna investigación tras los sucesos, se limitó a archivar los rumores sobre la masacre. El soldado Ronald Ridenhour se interesó por lo ocurrido y obtuvo la versión de los hechos por boca de uno de los protagonistas. Sencillamente no me parece que sea congruente en el estilo de vida y los ideales americanos en el que fui criado masacrar gente aún en situación de guerra. Después escribió 30 cartas con la versión de lo sucedido y las envió a los políticos más influyentes de Estados Unidos. El escándalo estaba servido. Meses más tarde, el teniente Calley era acusado de asesinato. El juicio dividió a la opinión pública norteamericana y casi el 80% de los encuestados se pronunciaron contrarios a una condena. El jurado se reunió el 16 de marzo de 1971, en el tercer aniversario de la matanza, y condenó a Calley a cadena perpetua y trabajos forzados. Después, la pena fue reducida sucesivamente hasta que Calley quedó en libertad en noviembre de 1974. El resto de sus compañeros fueron declarados inocentes. My Lai era la punta del iceberg de otros actos contra la población civil cometidos durante la guerra. Entre 1965 y 1975 se presentaron 241 denuncias por crímenes de guerra, pero pocas de ellas pasaron a los juzgados. Para llegar a My Lai hay que abandonar la Nacional 1 y seguir por un camino de fango a través de un enorme bosque de bambú y eucaliptos. Su entrada está enmarcada con un cartel con la inscripción «No hay nada más valioso que la independencia y la libertad». El 17 de febrero de 1970, las fuerzas aéreas estadounidenses lanzan una ofensiva contra la llanura de los Jarros, en un país neutral como Laos, bajo el pretexto de que intentaban cortar el suministro del norte hacia el sur a través de la conocida como Ruta Ho Chi Minh. La obsesión no era nueva, ya que durante 1967 la aviación de la USAF había realizado 5.000 salidas mensuales para acabar con esta ruta. Las tropas del Vietcong abastecían a sus aliados del sur a través de las montañas y junglas inhóspitas de Laos y Camboya, siguiendo una red de caminos y carreteras que cubrían 16.000 kilómetros. Por este camino, que fue bautizado como Carretera de Hanoi a la Libertad, llegaba al sur todas las semanas una media de 10.000 toneladas de suministros, armas y víveres. Los porteadores, muchos de ellos mujeres, tardaban unas 12 semanas en hacer el recorrido. De Laos entraban a Vietnam por la provincia de Quang Tri y tenían que cruzar la autopista 9, siempre vigilada por los cazabombarderos. Esta ruta resultó de vital importancia para ganar la guerra. Las fuerzas navales de los Estados Unidos también bloquearon el Golfo de Tonkin y los puertos como los de Haiphong para impedir el aprovisionamiento por mar. Thủy lôi như thế là phong tỏa cảng Quảng Ninh và Hải Phòng chúng tôi đó, thì chúng tôi là một trong những thủy thủ đoàn và đã được như thế là chuyên chở như thế là vũ khí. Verá usted, minaron las costas de Quang Ninh y Haiphong. Y nosotros teníamos que navegar de noche para no encontrarnos con los aviones enemigos. Y también procurábamos no chocar con las minas. El capitán Nguyen Viet Duong hace ahora el mismo recorrido que durante los años del bloqueo, pero pilotando un barco de recreo en la bahía de Halong. Siguiendo los planes de la vietnamización, el 18 de marzo de 1970, un golpe militar derroca al príncipe Norodom Sihanouk en Camboya. Está dirigido por el general filoamericano Lon Nol. Durante el mes de mayo se repiten manifestaciones antibelicistas contra la presencia de las tropas USA en Vietnam y Camboya. La Guardia Nacional de Ohio dispara contra los estudiantes en el campus de la Universidad de Kent State, con un saldo de 4 muertos y 10 heridos.
Entre tanto, en París, la señora Binh, ministra de Asuntos Exteriores del GPR de Vietnam del Sur, presenta un proyecto de alto el fuego con modificaciones importantes en las que incluyen la devolución de los prisioneros. Nixon responde con un ultimátum militar y autoriza una operación encaminada a liberar a un grupo de pilotos presos en Son Tai. Pero cuando llegan a la prisión se encuentran con que los detenidos habían sido trasladados 15 días antes a otro lugar. Los prisioneros era una de las mayores preocupaciones políticas del presidente Nixon. Cuando cuenta con la menor oportunidad, como en este acto en la Casa Blanca, con mujeres de desaparecidos, promete su pronta liberación. El presidente y el doctor Kissinger están enterados de todas nuestras preocupaciones y nos han asegurado que se está haciendo y se seguirá haciendo todo lo posible para liberarlos. La mayoría de los pilotos detenidos estaban recluidos en una prisión del barrio de Hoa Lo, en Hanoi, en un centro construido por los franceses a comienzos de siglo. Conocido entre los militares como Hanoi Hilton, era un lugar donde la supervivencia resultaba difícil. Los vietnamitas no aplicaban a los presos norteamericanos la Convención de Ginebra, al ser, según estos, una guerra no declarada y sin fronteras. La República Democrática de Vietnam había firmado la convención, pero con la anotación de que no se beneficiarían los prisioneros condenados por crímenes contra la humanidad, como sentenciaban a los pilotos detenidos. Algunos de estos prisioneros eran utilizados para difundir propaganda política contra los Estados Unidos. La detención del entonces piloto y hoy día senador John McCain, el 26 de octubre de 1967, sigue siendo recordada en un monolito construido en el lago Bambú Blanco de Hanoi. El senador McCain ha vuelto recientemente a Vietnam, pero en otras condiciones de vida. Es la primera vez que unas cámaras de televisión reciben autorización para filmar las instalaciones de la prisión donde permanecieron los últimos pilotos. Esta es la celda número 29 donde estuvo preso McCain. Esta serie de fotografías, obtenidas asimismo en exclusiva, reflejan algunos momentos del cautiverio de los soldados USA. Algunas de ellas resultan sorprendentes. ...1971 es un año preelectoral y tal coyuntura se aprecia en la política de Nixon y Kissinger. Ambos se comprometen ante su electorado a repatriar escalonadamente a las fuerzas estacionadas en el sudeste asiático. En 1972, el primer mandatario de la Casa Blanca despliega una importante actividad diplomática viajando a Pekín y Moscú. Paralelamente, su delegación se retira de la Mesa de París. En el campo de combate, el Vietcong da muestra de su superioridad sobre las tropas de Thieu, que huyen en masa o se pasan al bando contrario. Washington reanuda los bombardeos sobre el norte, aunque en ningún momento había dejado de realizar vuelos de reconocimiento sobre el espacio aéreo de Vietnam del Norte. Dos estrellas norteamericanas, la cantante Joan Baez y la actriz Jane Fonda, viajan a Hanoi y muestran su rechazo a los bombardeos. Las tropas del Vietcong ocupan Quang Tri y Con Tum, lo que obliga a Kissinger a entrevistarse con el miembro del buró político del Partido Comunista de Vietnam, Le Duc Tho, en París, el 2 de mayo de 1972. Sin embargo, una vez más, todo quedaba en un espejismo. Nixon ordena el minado de todos los puertos norvietnamitas, el corte de las líneas férreas y la destrucción de los diques del sistema de irrigación. La decisión de la Casa Blanca desata la repulsa en todo Occidente. El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, denuncia a Estados Unidos por sus acciones ecocidas. El candidato demócrata a la presidencia, el senador McGovern, declara ser partidario de la retirada de todas las tropas y de una ayuda financiera para la reconstrucción de Vietnam. Kissinger
sigue con sus entrevistas con Le Ductot en París y pide que los acuerdos definitivos se firmen antes del 30 de octubre, en plena campaña electoral a la presidencia de Nixon. Thieu se opone a esta firma y su postura sirve de excusa a Nixon, una vez reelegido, para dar marcha atrás aduciendo defectos de forma. El Pentágono sigue obsesionado en un final militar para acabar con el conflicto. El presidente ordena a continuación los bombardeos más encarnizados desde el inicio de la guerra. Durante las Navidades de 1972 caen sobre Hanoi y Haiphong 20.000 toneladas de bombas que provocan manifestaciones de rechazo en todo el mundo. Vào cái tháng 10 năm 1972 thì hai bên chúng tôi và bên Mỹ. En octubre de 1972, ambas partes, nosotros y los americanos, casi aceptamos el Tratado de Paz de París. Chỉ còn có cái chờ ký nữa mà thôi. Thế nhưng mà lúc bây giờ Solo faltaba la firma, pero en el último momento los delegados de Nixon no quisieron firmar y enviaron sus aviones B-52 para bombardear salvajemente la capital, Hanoi. hết sức là tàn bạo, ném bom thủ đô Hà Nội. Sau cùng thì Finalmente, el gobierno de Nixon firmó el Acuerdo de París. phải ký cái hiệp định Paris. El 17 de enero de 1973 se firma en la capital francesa el alto el fuego y un mes después, en Laos, en Vientiane, la paz. El alto el fuego se produce con un saldo verdaderamente trágico. 14 millones de toneladas de bombas arrojadas, equivalentes a 720 bombas atómicas. 50.000 toneladas de defoliantes lanzadas sobre una superficie de 40.000 kilómetros cuadrados, con consecuencias nefastas para el ecosistema vietnamita, haciendo desaparecer varias especies de fauna y flora. 200.000 toneladas de napalm. 58.000 soldados norteamericanos muertos en combate. 200.000 ciudadanos de Vietnam del Sur y casi 1 millón de muertos en el norte. El 2 de marzo se firma el acta final de la Conferencia de París por los respectivos ministros de Asuntos Exteriores. En la capital del Sena se rubrica un acuerdo de 18 puntos, similar al firmado en Ginebra casi 20 años antes, en 1954, por el que Estados Unidos se compromete a respetar la independencia, soberanía, integridad territorial de Vietnam y a la no injerencia y a la retirada de sus tropas en un plazo de 60 días. El secretario de Estado, Henry Kissinger, y el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam del Norte, Le Duc-Tot, obtienen el Premio Nobel de la Paz. Con el premio hubo una confusión entre quienes desataron la guerra y quienes logramos la paz, entre los agresores y los agredidos. Por eso nos negamos a recibir el Premio Nobel. El exministro vietnamita guarda una valoración muy particular sobre la personalidad de Kissinger. No es un diplomático con una visión estratégica. No supo tener perspectiva de futuro. Su visión era más bien miope. Era un diplomático con trucos. Nói cho đúng ra là dùng những cái thủ đoạn nhiều hơn là một cái nhà chiến lược ngoại giao. Televisión Española también quiso obtener las opiniones de Henry Kissinger, pero motivos profesionales impidieron la presencia del exsecretario de Estado ante nuestras cámaras. Por los mismos motivos, no se ha podido contar con la participación de Nixon y de Westmoreland. En agosto de 1974, el presidente Nixon dimite tras el escándalo Watergate. Ford le sucede y promete a Thieu una ayuda adecuada, pero el régimen de Saigón tiene los días contados. La oposición cada vez es mayor en la capital del sur. La ofensiva militar desde el norte llega hasta sus mismas puertas a comienzos de 1975. El Vietcong conquista la zona de Tierras Altas, Buon Ma Thuoc, Hue y Da Nang, donde los americanos habían disfrutado de varias bases aéreas y navales. En Camboya, los Khmers rojos de Pol Pot entran en Phnom Penh y comienza el genocidio hasta 1979, en que el ejército vietnamita invade este país.
El 20 de abril cae Xuan Loc en las inmediaciones de Saigón. Thieu dimite y es reemplazado por Tran Van Quoc, quien 7 días después cede el poder a Duong Van Minh, el mismo general que había liderado el golpe contra Diem. El 30 de abril, a las 10:40, las fuerzas populares toman Saigón. No olvidaré nunca aquella mañana del 30 de abril, a las 11 horas, cuando aquí, en el cuartel general, tuvimos conocimiento de la liberación de Saigón durante una reunión del Buró Político. Nos sentíamos felices hasta derramar las lágrimas. Eran minutos que no iba a olvidar jamás. Pensaba en el presidente Ho Chi Minh. Sentía que él estaba con nosotros en los momentos de las dificultades y en los momentos de la victoria. To meet a Saturday deadline for choosing a new leader for their power-sharing government. First Minister David Trimble resigned last month, accusing the Irish Republican Army of failing to disarm fully. Britain's Secretary for Northern Ireland made the announcement at Hillsborough Castle. I tell you, it is my decision, because I believe that it is the way which minimises the disruption and possible damage to the peace process, and the way which maximises the opportunities to build on the progress already made. Not only the progress of the past few years, but also the progress of the last few weeks. So it is my decision. It has been taken after very careful thought and after consultation with all of the parties. Says the raids are aimed at reining in the violence and not triggering more, but they've stirred a storm of criticism abroad. France calls them a violation of the 1993 Oslo Interim Accord, while Egypt calls the measures provocative. Russia warns of catastrophe if the current cycle of violence doesn't end. Andrea Koppel reports on The View Now from Washington. The Israeli attack has drawn strong criticism from the U.S. government. For the second time in 24 hours, Secretary of State Colin Powell spoke with Israel's prime minister, only this time it wasn't to issue condolences, but to say that Israel has gone too far. The U.S. believes that the Israeli seizure of Orient House and other Palestinian Authority buildings were not done as a way to reinforce and to enhance Israeli security, but rather as a political attack on the Palestinian Authority. Secretary Powell wasn't the only one in this building here at the State Department to deliver that message. His deputy, Richard Armitage, and other senior officials met with Mr. Sharon's senior foreign policy advisor to say again that the U.S. is very concerned, in the words of one senior State Department official.